Como ya saben, vamos a empezar con la inspección general. En el caso de endocrino, estos son los datos que habitualmente son de utilidad: edad aparente, facies, el biotipo. Recuerden que el biotipo se refiere a si el paciente es alto, bajo, gordo, flaco. Y la conformación es la simetría entre los dos lados, izquierdo y derecho, y la armonía en los diferentes segmentos. Se valora también la ambulación, los movimientos anormales, coloración e hidratación de la piel y la cooperación del paciente. Que de hecho también el estado de conciencia se valora aquí porque hay algunas patologías como diabetes mellitus que el paciente puede darnos coma cetoacidótico, entonces también el estado de conciencia es importante. Bien, en cuanto a la edad aparente, recuerden que puede ser igual, mayor o menor a la cronológica. En cuestión de patología, pues nos interesa si es mayor o menor. Las patologías que nos dan una edad aparente mayor a la cronológica son la diabetes mellitus, el síndrome de Addison, estos dos, síndrome de Cushing y Addison, ya habíamos comentado que tiene que ver con secreción de ACTH, la hormona estimulante de la corteza suprarrenal, ya sea por déficit o por aumento, y nos pueden dar alteraciones en cuanto a la edad aparente, ¿sí? Y el hipertiroidismo, que también nos da una edad aparente mayor a la cronológica. Menor a la cronológica, las que nos dan edad aparente menor a la cronológica, los pacientes más jovencitos. El hipoparatiroidismo, que tiene que ver con el manejo de calcio sobre todo. El hipotiroidismo, la obesidad, el hipogonadismo y los dos síndromes que ya habíamos comentado, Turner y Klinefelter. En cuanto a la facies, ¿sí? Podemos tener facies, estas son las más frecuentes: acromegálica, hipertiroidea, la cretínica, hipotiroidea, la addisoniana, muy característica, Cushing, y facies virilizante. Y ahorita les voy a describir unas cuantas de ellas. En el caso de la acromegálica, acuérdense que aquí es acros, es la porción distal. Es cuando las porciones distales siguen creciendo cuando los cartílagos de crecimiento ya fueron osificados, ¿sí? Entonces, habitualmente se da en pacientes mayores de 18 años y van a crecer, van a seguir creciendo de manera desproporcionada las porciones distales. ¿Cuáles? Los pabellones auriculares, los arcos superciliares, la nariz, la mandíbula, manos y pies, que de hecho esto también ocurre en la tercera edad, porque ahí las porciones distales no dejan de crecer, ¿sí? Pero la acromegalia se presenta de manera patológica en edades muy tempranas, estamos hablando de 20, 30 años de edad. Y aquí tenemos la imagen, vean esto. Sí, este es un paciente con acromegalia, vean la desproporción, la nariz, la mandíbula, las orejas, manos, y si pudiéramos ver los pies, pues también estarían crecidos. Los arcos superciliares también muy, muy notables. En la fase hipertiroidea, que habitualmente cursa con exoftalmos, por ejemplo, entonces vamos a ver que la mirada es fija, es así, el paciente tiene una mirada como muy, muy, muy de miedo, y va a haber rigidez en la expresión, y así mismo va a haber cambios vasomotores de la piel de la cara. En el hipertiroidismo vamos a encontrar que el metabolismo basal está muy acelerado, bueno, entre otras cosas, y eso es lo que va a originar estos cambios vasomotores de la piel. Son pacientes con intolerancia al calor, por ejemplo, y más, esta es la mirada, la expresión, vean, es como de terror, ¿no? Porque va a haber una protrusión de los globos oculares y el resto de la cara inexpresiva, pero con estos cambios en la coloración de la piel, ¿sí? Se ruborizan con mucha facilidad o palidecen con mucha facilidad. En el caso de la facies cretínica, esta se da por lo contrario, por el hipotiroidismo, ¿sí? El cretinismo, recuerden que se da en los recién nacidos, bueno, en caso de que no se les dé suplemento con hormonas tiroideas,
y pueden tener retraso mental importante. La facies cretínica tiene estas características: la nariz es muy pequeña, la frente está aplanada y arrugada, va a haber hipertelorismo, ojos oblicuos, labios gruesos y entreabiertos. El hipertelorismo se refiere a que los globos oculares están muy separados. Y aquí los tenemos. Vean la nariz, la lengua, va a haber macroglosia, los ojos muy, muy separados. Esta es una facies cretínica. Ya en pacientes adultos con hipotiroidismo presentan una facies mixedematosa, ¿sí? La cara está redondeada a resultas de esta infiltración de proteínas y de mucina a nivel del tejido celular subcutáneo. La piel se va a ver seca y pálida y la mirada triste se le llama mirada porcina, ¿sí? Esta es una facies mixedematosa en el hipotiroidismo en personas adultas. Tenemos la facies addisoniana, con cambios en el color tanto de la piel como de las mucosas, ¿sí? Y la que, bueno, se ve a la inspección general, pues es la mucosa oral, por ejemplo, cuando el paciente habla, los labios se le ven también de color más oscuro, y esto es por problemas en la melanina. Mucha gente no lo sabe, pero por ejemplo, el presidente Kennedy tenía Addison, él sufría de Addison, ¿sí? El bronceado que tenía no era natural, era por su Addison. En el caso de la facies de Cushing, igual problemas con la secreción del CTH, la cara se torna redondeada, abotagada, o sea, congestionada y acompapada. El cuello se le llama cuello de toro engrosado y va a haber cianosis. La piel habitualmente es delgada y con estrías cutáneas, ¿sí? En el caso de la facies, esta es una facies de Cushing. Van a tener otros cambios ya a nivel de conformación, por ejemplo, porque la distribución de la grasa es central. Toda la grasa se acumula en el tronco y las extremidades se van a ver delgadas. Pero a nivel de facies, esto es lo que caracteriza a un Cushing. Vean que la cara se ve mucho más redondeada. Y la facies virilizante, por problema a nivel de estrógenos y andrógenos, aquí puede ser también un problema de suprarrenales. Va a haber la presencia de vello en patillas, labio superior y en el mentón, ¿sí? Como si tuviera barba y bigote. En las mujeres no se le llama barba y bigote, se le llama bozo, ¿sí? Aquí está. Aquí está muy, muy evidente, ¿no? Bien. Eso sería en cuanto a la facies. Otras alteraciones que podemos encontrar por problemas de tipo endocrino es el biotipo, que les decía que se refiere a la complexión del paciente. Bajo y gordito, alto y delgado. En el caso del biotipo endomórfico, que es bajito y gordito, habitualmente lo encontramos, por ejemplo, en obesidad, en diabetes mellitus, en el síndrome de Cushing y en el hipotiroidismo. El hipotiroidismo que cursa con un metabolismo basal, ahora al opuesto del hipertiroidismo. Aquí el metabolismo basal está muy, muy lento y el paciente se torna somnoliento, lento en todo, tiene bradipsiquia, piensa lento y habitualmente aumenta muchísimo de peso, cursa con constipación, por ejemplo, y aumenta muchísimo de peso. Eso da como resultado su biotipo endomórfico. El opuesto, el ectomórfico, ¿sí? Habitualmente pacientes altos y muy delgados, en el hipotiroidismo, el síndrome de Addison y en el gigantismo, ¿sí? Gigantismo cuando todavía no están cerrados los cartílagos de crecimiento y el paciente alcanza tallas muy, muy altas. Esto es en la adolescencia, 2 metros o inclusive más. La conformación que ya les había mencionado, que se refiere a la simetría entre la mitad izquierda y derecha del cuerpo y la armonía entre los segmentos. Esta va a estar alterada, por supuesto, en la acromegalia,
¿sí? Vamos a tener porciones de los segmentos que van a estar en desproporción con el resto del cuerpo. Por ejemplo, el que tenga la mandíbula muy prominente, las orejas muy grandes, la nariz muy grande, las manos muy grandes, eso sí lo detectamos inmediatamente a la inspección general. Entonces, la acromegalia. En el síndrome de Cushing que les mencionaba que la distribución de la grasa es central, totalmente central, con las extremidades, las 4 extremidades muy adelgazadas. Es muy evidente aquí a la inspección que observamos estos cambios en los pacientes. Vean esto, ¿sí? Así se ve, y los brazos, vean, en comparación con el tronco, muy adelgazados, ¿sí? Entonces, esto nos dan alteraciones en la conformación. En la ambulación o marcha, pues básicamente tenemos estas dos. Las demás en general no nos alteran. En diabetes mellitus, la marcha claudicante, el paciente como tiene problema de hiperglucemia, pero con mucha hambre en las células, inclusive en las musculares, va a tener una marcha claudicante, así como muy cansada, pues. Y en la obesidad, la marcha de pato. Vamos a encontrar también a la inspección general en endocrino movimientos anormales, ¿sí? En el hipertiroidismo se van a presentar temblores finos en dedos, lengua y párpados, ¿sí? Igual, perceptibles a la inspección general. En el hipoparatiroidismo vamos a tener los espasmos carpopedales, o sea, en manos y pies. Pueden ser espontáneos o ya en la exploración de extremidades podemos nosotros inducir estos espasmos, ¿sí? Pero a la inspección general, si somos observadores, pudiéramos observar los espasmos carpopedales. Y en el síndrome de Addison, no es frecuente esto que se presente en lactantes, ya lo habíamos comentado. Addison se presenta por lo general en pacientes mayores de 20 años, pero en algunos casos sí se llega a presentar en lactantes y pudieran presentar convulsiones por la hipoglucemia resultante de la patología, ¿sí? Pero esto, pues afortunadamente, no es muy frecuente. En cuanto a cambios en la coloración e hidratación de la piel, en el hipotiroidismo, por ejemplo, la piel se torna gruesa, seca, áspera, las uñas gruesas, pero a pesar de ser gruesas son quebradizas, y el cabello se les hace como zacatos, ¿sí? Así muy reseco. Todo está lento por acá. En el hipertiroidismo, al contrario, ¿sí? La piel es muy delgada, el pelo es también muy finito, y pudieran presentar, esto se ve más hacia la exploración de extremidades, las uñas de Plummer, pero en ocasiones cuando recibimos al paciente y si ustedes lo saludan de mano, pudieran fijarse las características de sus manos, ¿sí? Que van a tener las uñas como hundidas en donde se insertan, y la parte libre de la uña muy quebradiza. A esto se le llama uñas de Plummer. Se acompaña también de estrías longitudinales. Todo esto es lo que caracteriza las uñas de Plummer. Les decía, o sea, a menos que sea muy evidente, pues a la inspección general sí se pudieran percatar. Pero si no, a la exploración física de extremidades encontramos esto. Y aquí no sé si incluí, estas son las uñas de Plummer. Aquí se ve medio cóncavo en los sitios de inserción, las estrías longitudinales, y es quebradiza en las partes distales. No lo incluí. Dentro de cambios en la coloración, pues el color bronceado de los pacientes con síndrome de Addison. Si lo pudieran agregar, por favor. Y en cuanto a la colaboración del paciente y el estado de conciencia que les decía que también se altera, diabetes mellitus, por ejemplo, puede cursar con coma cetoacidótico, pero antes de llegar al coma, pues presentan los pacientes habitualmente desorientación, pueden presentar confusión, ¿sí? Y en el hipotiroidismo sí tenemos problemas de colaboración del paciente, porque habitualmente, les decía, cursan con bradipsiquia. El pensamiento está lento, ¿sí? Pueden tener también problemas de amnesia para hechos recientes y cursar con somnolencia,
¿sí? Esto es lo que caracteriza al hipotiroidismo. En el hipertiroidismo, habitualmente los pacientes presentan labilidad o inestabilidad emocional, cambian de humor rápidamente e inclusive pudieran presentar cuadros psicóticos derivados de la alteración en las hormonas tiroideas. ¿Sí? Y en la enfermedad de Addison también puede haber alteración en el estado de conciencia, inclusive pudieran presentar coma. En cuanto a la somatometría, vamos a tomar aquí en cuenta no solo peso y talla, ¿sí? Vamos a tomar un extra que es el índice cintura-cadera, porque en endocrino para nosotros es especialmente relevante la obesidad. Entonces, sí tomamos en cuenta el peso y la estatura, pero también el índice cintura-cadera, ahorita hablamos de ello. En cuanto a las variaciones en el peso, aquí lo tengo nuevamente, ¿sí? El peso puede estar aumentado cuando el paciente está que vuela para diabético o en sus primeras etapas de diabetes mellitus. Permítanme, se están integrando algunos compañeros. Entonces, habitualmente encontramos al inicio de diabetes mellitus obesidad, ¿sí? Muy aumentado de peso, en la obesidad y en el síndrome de Cushing con las características que ya les había mencionado. En el caso de disminución de peso, generalmente, y aquí está, es debido a la evolución de las patologías, ¿sí? En diabetes mellitus, habitualmente el paciente pues, pierde muchísimo peso, sobre todo si está mal controlado o no tiene control, o apenas se va a diagnosticar, y en la enfermedad de Addison. Pero lo que más llama la atención en endocrino es que los pacientes están con peso aumentado. En cuanto a la estatura, sí tenemos alteraciones importantes como pudiera ser la presencia de gigantismo, les decía, por exceso en la producción de hormona de crecimiento, o al contrario, ¿sí? Podemos tener enanismo congénito o fallas igual en la secreción de hormona de crecimiento, ¿sí? Considerando enanismo, una estatura menor a 1,30 en los varones y a 1,20 en las mujeres. Y les decía que para nosotros es muy, muy importante calcular el índice de masa corporal en los pacientes, sobre todo por problemas de obesidad y de diabetes mellitus, porque esto aunado a hipertensión arterial, pues nos lleva a síndrome metabólico que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta este otro que la verdad no lo habíamos considerado para otros aparatos o sistemas, pero aquí es indispensable considerarlo, el índice cintura-cadera, ¿sí? Aquí lo que tratamos de ver es cuánto de grasa tiene el paciente y cómo está distribuida la grasa. La distribución es muy importante, ¿sí? Si la grasa sobre todo se ubica en tronco, se le denomina obesidad visceral y es, digamos, la más dañina. O sea, no porque obesidad no sea dañina, no importa la presentación, pero cuando está rodeando a las vísceras es especialmente dañina, ¿sí? Nos crea más problemas. Entonces, el medir el índice cintura-cadera, pues es un complemento indispensable en los casos de obesidad o de diabetes mellitus, ¿ok? Entonces, esto se mide en centímetros y complementa al índice de masa corporal. Y les decía que nos ayuda muchísimo para determinar qué tipo de obesidad presenta el paciente. La más dañina, que es la visceral o androide, y la menos dañina, que es la que pues, sí se presenta con mayor frecuencia en las mujeres, la ginecoide, ¿sí? Que se acumula sobre todo a nivel de las caderas, la grasa corporal, ¿sí? Se le llama también extraabdominal, ¿sí? O subcutánea. La ginecoide, pues sí vamos a tener, pues de preferencia la ginecoide, pero la naturaleza no nos da a escoger, ¿sí? Y aquí tenemos cómo se puede calcular el índice cintura-cadera, ¿sí? Considerando que la cintura es la parte más estrecha a nivel abdominal o tomando como referencia el punto medio entre el borde inferior de la última costilla y la cresta ilíaca. Allí sacamos la cintura. Y la cadera es midiendo la parte más prominente de los glúteos, ¿sí? Y
ahí sacamos el índice. Se considera hasta 0.84, 0.85, dándole chancecita a las mujeres como normal. ¿Sí? Por encima de esto es patológico. Y en los hombres hasta 0.94. ¿Ok? Valores superiores indican obesidad, abdomen visceral y riesgo cardiovascular aumentado. Es decir, nos ayuda muchísimo sacar este índice cintura-cadera y valorar el riesgo de los pacientes. Y aquí tenemos las dos distribuciones, ¿sí? La ginecoide o en pera, vean que hacia las caderas es donde más se acumula la grasa y en los glúteos. Y en el caso del androide es la más dañina, ¿sí? Porque se acumula en el tronco y es grasa que está rodeando las vísceras, ¿sí? Entonces, esta es la más dañina de las dos. Aquí están los índices. Menos de 0.85 para las mujeres se considera con riesgo. Mayor que esto, el riesgo cardiovascular está muy aumentado. En los varones, menos de 0.94 o por encima de esto con riesgo cardiovascular, ¿sí? Bien. Y ya considerando los signos vitales en conjunto, hablamos de que van a estar aumentados en los casos de hipertiroidismo, diabetes mellitus, en el síndrome de Cushing y en el síndrome metabólico, ¿sí? En estos tres últimos los tres pueden cursar con hipertensión arterial y además de obesidad, pues va que vuela para un síndrome metabólico, ¿sí? Y pueden estar disminuidos, o de hecho están disminuidos, en los casos de hipotiroidismo, en el síndrome de Addison y en el síndrome de Sheehan, que les decía que es una falla total de la hipófisis.